Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, estamos comenzando el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, el famoso capítulo 6. Si no lo has escuchado antes, te digo brevemente un resumen para que más o menos te ubiques y sepas el ambiente en el que nos vamos a estar moviendo esos próximos días. El capítulo 6 tiene lo que se conoce más popularmente como la predicación o la enseñanza del pan de vida, porque Jesucristo va a hablar del pan, que ese pan es su cuerpo, ¿no? No solamente se habla del pan como cuerpo de Cristo en la última cena, no, también se habla en este capítulo número 6. Y todo comienza con una multiplicación de panes, la que hemos escuchado el día de hoy. Y más después vendrá otro milagro, el milagro de Jesús caminando sobre las aguas. Y después vendrá toda esta enseñanza, esta predicación del pan de vida. Hay 3 puntos importantes en este capítulo 6. El primer milagro sobre el pan. El segundo milagro sobre el cuerpo mismo de Cristo. Porque Cristo es capaz de caminar sobre las aguas, es decir, que Él puede hacer lo que desea con su cuerpo porque es Dios y realiza un milagro. Ya sabemos que el milagro es algo sobrenatural, algo que sobrepasa los límites naturales. No es natural que una persona camine sobre el agua. Y si Jesús lo hizo, es porque su cuerpo fue capaz de realizar algo sobre la naturaleza, ¿no? Tenemos entonces un milagro sobre el pan, otro milagro sobre el cuerpo de Cristo, y al final veremos cómo Jesús ya dice abiertamente, claramente, ¿qué cosa? Yo hago de este pan mi cuerpo, ¿no? Es maravilloso, es toda una preparación. El pan es objeto de la poderosa obra de Dios. Es decir, Dios puede hacer lo que desea con el pan. El cuerpo de Cristo es objeto de la poderosa obra de Dios. Es decir, Cristo puede hacer con su propio cuerpo lo que Él desea. Y como puede hacer lo que Él desea con el pan y con el cuerpo de Él mismo, eso es Eucaristía. Esto es justamente la última cena. ¿Qué quiere decir esto? Cristo realiza un milagro en el pan para que su cuerpo esté allí, realmente, ¿no? Eso es maravilloso. De esto hablaremos más profundamente después, ¿no? En los días siguientes. Por ahora entonces, ya que sabemos que este capítulo 6 es profundamente eucarístico, entonces vamos a hablar concretamente de una situación interesante. Vamos a elegir a uno de los apóstoles que estaban cercanos a Jesús, que aparecieron hoy en este evangelio. Tomemos a Felipe. Felipe estaba allí como que sin nada hacía, se estaba dando cuenta que había mucha gente y Jesús, para ponerlo a prueba a Felipe, le hace una pregunta, ¿no? Eso es maravilloso y aquí nos vamos a centrar. Jesús hace a veces preguntas para ponernos a prueba. ¿Qué pasó con Felipe? Le dice, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a hacer para dar de comer a esta gente? No tienen hambre, ¿y ahora? ¿No? Entonces Felipe realiza 2 cosas importantes. La primera, se dio cuenta de lo que no tenían. Y él decía, aquí no tenemos para dar de comer a tanta gente. Ni siquiera 200 denarios nos alcanzarían. Es decir, está reconociendo lo que no tienen, ¿no? Y más después, más adelante, cuando sale este niño con estos pececitos y estos panes, ¿no? Luego reconoce, ¿qué cosa? Lo que tienen. Primero reconocimiento de lo que no tienen, luego reconocimiento de lo que tienen. Pero lo que tienen está a una distancia prácticamente abismal, gigantesca, de lo que pretenden realmente realizar o pretenden conseguir. Es que la meta está tan grande, no tenemos tanto y solo tenemos esto.
para llegar allá a tener lo que realmente necesitásemos para dar de comer a esa gente, pues no está demasiado grande. ¿Por qué el texto evangélico dice para ponerlo a prueba? Es decir, que a Felipe y de alguna manera también a Andrés, que estaba allí cercano, ¿no? Pero vamos a centrarnos en Felipe, ¿no? A Felipe le hace reconocer la incapacidad personal para llegar a tener soluciones, sobre todo cuando la meta que se pretende alcanzar o el problema que se pretende solucionar es demasiado grande para que él entonces se dé cuenta de eso, ¿no? Hay cosas que sencillamente no podemos solucionar. Cuando nosotros tenemos un problema en la casa y nos damos cuenta que no funciona un bombillo, a veces le decimos a un amigo que nos ayude, pero si él tampoco puede, le decimos quizá a alguien más que no conocemos, a un vecino, y si es que ahí sí no puede, tenemos que llegar a otras instancias y tenemos que llamar a un electricista, por ejemplo, ¿no? Y hay soluciones para algunos problemas a los cuales de alguna manera podemos alcanzar por medio de otras personas, ¿no? Pero si yo pregunto en problemas que se nos escapan completamente de las manos, que haya una distancia impresionante entre lo que yo pretendo y la meta para solucionar ese problema. Por ejemplo, sin mencionar mucho esa situación, pero por allí para que algo nos diga, pongamos la pandemia, esa situación de este virus. ¿Dónde nos encontramos? ¿Y dónde se encuentra la solución? Nosotros vemos eso como muy lejano. Lo que dice la ciencia en relación a la vacuna, eso todavía va a durar mucho tiempo. Pero bueno, no solamente centrándonos en esto, sino también en cuestiones personales. Ya he luchado cuántos días, meses, años con esa situación y veo que este problema es demasiado grande. Yo estoy aquí y para solucionarlo todavía me falta muchísimo, ¿no? Felipe entró en este conocimiento personal y he allí un primer mensaje, queridos hermanos. Para dejar que Dios obre sus milagros en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer según este evangelio es reconocer todo lo que no tenemos. Y cuando eso pasa, comienza la obra de Dios. Pregúntenle, por ejemplo, a Santa Miriam de Abelín, una santa de Tierra Santa, justamente, ¿no? Ella, carmelita, tenía por título personal el siguiente nombre. Ella decía: yo soy la pequeña nada de Dios. La pequeña nada de Dios, ¿no? No solamente una nada, sino una pequeña nada. Y a veces nosotros nos damos por muy algo, ¿no? Yo todavía soy esto, soy esto otro, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene que llegar la persona para reconocer que delante de Dios somos prácticamente nada? Y que si algo queremos llegar a ser, entonces necesitamos de Él. ¿Qué es lo que tenemos que dar a Dios? Y aquí viene el segundo punto. Sucede que solamente tienen unos cuantos pescaditos y unos cuantos panes. Es prácticamente nada para lograr solucionar el problema. Pero Jesús acepta esa nada. ¡Qué hermoso! Miremos a la Santísima Virgen María. Ella es como la nada de Dios. Así lo decía San Luis María Griñón de Montfort. Es nada delante de Dios. Pero justamente esa nada le permite a ella llegar a ser tan grande. ¿Por qué? Porque en la nada puede actuar el todo de Dios. En la nada existencial, personal. No estoy hablando aquí de baja autoestima, no estoy hablando aquí de personas que no tienen amor propio, no estoy hablando de eso, para nada. Estoy hablando de un reconocimiento personal delante de Dios. Si nos comparamos entre nosotros, sacamos ventajas, desventajas y podemos tener envidias, podemos tener jactancia, yo qué sé. Pero si nos comparamos con Dios y las situaciones que a veces nos desbordan, somos prácticamente nada delante de eso. ¿Qué es lo que tengo? Mi nada. Señor, esta nada te lo doy. Solo que a veces, inclusive esa nada, nosotros nos la guardamos. No es que esa es mi nada. Yo me quedo con mi nada.
Sí, Jesús, yo te amo, te entrego todo, todo lo que tú deseas, pero me quedo con mi nada. Me quedo realmente con todo lo que tengo. Es lo que ahora recuerdo, decía también Santa Faustina Kowalska. Cuando Jesús se le presentó y le dijo, pues dame realmente todo, porque aún no me has dado todo. Y ella no sabía qué más le faltaba. Y Jesús le dice, todavía no me has dado tus miserias, no me has dado tu nada, porque me has querido dar siempre, supuestamente, lo que tú puedes hacer. Pero en ese poder hacer, quizá no te estás creyendo tú demasiado, y eso más bien te bloquea para que yo pueda hacerte grande realmente. ¿Qué fueron los santos? Fueron personas vacías de sí mismas. Fueron nadas delante de Dios. Y por esa nada pudieron realmente ser personas gigantescas en este mundo. La Santísima Virgen María, por decir, yo soy la esclava del Señor. Yo soy la nada de Dios. Así como ocurrió en el principio de la creación, cuando había una nada absoluta, y Dios creó de la nada cuanto existió después, perdón. Así la Santísima Virgen María, siendo ya no una nada absoluta, sino una nada existencial, personal, esencial, siendo una nada existencial, Dios realizó una nueva creación en ella. Eso es maravilloso. Antes hubo una creación de la nada absoluta, y con la Santísima Virgen María hubo una nueva creación de la naturaleza humana del Hijo de Dios, de Cristo, en ella, por su nada existencial, con lo cual se logró la encarnación. ¿Por qué? Porque María era nada, según lo que hemos dicho antes, ¿no? Eso es maravilloso. Y entonces sí, esta nada, entregárselo a Dios. Solamente tengo estos pobres pescados y esos pobres panes. Solamente tengo, Señor, esta vida que la he malgastado, que he perdido el tiempo. Ya, nosotros sabemos de sobra todo lo que quizá tenemos, lo que somos. Todo eso hay que entregárselo a Dios. Y entonces ocurre el milagro. Y ojo a esto, ocurre realmente un milagro, porque hay personas, inclusive teólogos y sacerdotes, que andan diciendo por allí que esto de aquí solamente era el milagro, entre comillas, de la generosidad. A otro perro con ese hueso. A los católicos no. A los que tienen fe, por supuesto que no. ¿Cómo que solamente un milagro de generosidad? Y que las personas tenían guardados los panes por ahí, se los iban sacando y entonces iban repartiéndose. Si ustedes han escuchado alguna vez esa interpretación, sépanlo, que eso es una herejía. Porque realmente hubo un milagro. Porque lo otro no es milagro. ¿Qué habíamos dicho que el milagro es? El milagro es algo sobrenatural. Y el hecho de tener guardado un pan por aquí y comenzar a repartirlo, eso no es sobrenatural, eso es natural. Allí no hay ningún milagro. Se puede hablar de gracia, se puede hablar de gracia presente, se puede hablar de gracia actual, de que Jesús quizá tocó sus corazones y comenzaron a compartir, pero eso no es milagro. Hay que diferenciarlo claramente. Y es una falsificación del texto. Es prácticamente una estrangulación del texto bíblico. ¿Por qué? Porque hay personas, lamentablemente, que ya no están creyendo que Jesucristo puede obrar milagros y que está por allí, yo que sé dónde, escondido, esperando a que la humanidad por fin acabe. Por supuesto que no. Él tiene una interacción, tiene una repercusión actual permanente en nuestra vida. Y entonces, en ese momento, claro que ocurrió un milagro. El texto bíblico dice que Él comenzó a dar. Él comenzó a sacar. ¿De dónde? De esos panes y de esos pocos peces. El texto bíblico es claro. ¿Para qué retorcerlo? Y a veces, así hemos escuchado. Y lo digo así de no sé si fuerte, pero así de claro, porque realmente, así como decíamos ayer que nos estaban quitando la capacidad de juicio, también se nos está quitando la capacidad de creer en lo sobrenatural, en los milagros. Basta. Hay que creer que realmente Jesucristo puede hacer milagros. Y de esto, pues entonces que nadie nos engañe. Tengan mucho cuidado. Habrán personas que también dicen que Jesucristo no resucitó, que solamente resucitó en nuestros corazones. Otros que dicen que no caminó sobre las aguas, sino que solamente es una especie de constructo evangélico
¿Para qué? Para que simbolice que Jesucristo está encima de la maldad que simbolizan las aguas. Pero no es que realmente caminó. Y cosas así, tontas, que están en contra realmente de la fe. Todo eso, por supuesto, tiene una cola, digamos así, tiene una historia que nace por allí con algunos teólogos, los cuales fueron luego vetados por la iglesia y declarados también herejes. Pero bueno, es otra historia. Centrémonos entonces en lo que estaba diciendo, ¿no? Vamos el día de hoy a entregar al Señor, desde el reconocimiento de nuestra nada, esta nada que tenemos. Se la vamos a dar, para que entonces Él obre milagros. Sobrenaturales también. ¿Qué significa sobrenatural? Eso que yo no puedo humanamente, Él lo va a realizar. Eso es un milagro. Es que yo intento salir de ese pecado o de esa situación y ya me di cuenta que no puedo. Pero un día me levanto y tengo una fuerza impresionante porque pasé en una vigilia, porque pasé en una jornada de oración, en un retiro, yo qué sé. Y el otro día me siento con una fuerza que me abraza y soy capaz de dominar por fin ese pecado y esa tentación. ¿Sabes qué? Allí está actuando Dios como un Dios poderoso, realmente haciendo milagros. Eso sí es un milagro, porque humanamente ya no podíamos realizarlo. Y Él obró. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que nos dé la gracia de creer católicamente, de creer correctamente, según la revelación, a la persona de Jesucristo, y entonces entregarle nuestras nadas, para que Él obre todo en nosotros, y así su milagro, su poder, su resurrección, actúe cada día más en nuestras vidas. Que así sea.